Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios, junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenidos, soy el hermano José Antonio Reyes, le doy la bienvenida al programa de hoy, Compartiendo el Pan de Vida. Estamos estudiando el libro de Daniel, unos estudios muy interesantes que le llevarán a través de este libro profético, escatológico, que es de vital importancia para el pueblo de Dios en nuestros días. Bueno, vamos a leer en Daniel capítulo 9, nuestra lectura de hoy. La lección número 10 de Daniel, titulada La visión de las 70 semanas. Vamos a cubrir todo el capítulo 9 de Daniel, pero en este momento quiero que leamos los versículos 20 hasta el 27, el final de ese libro, así es que, de ese capítulo mejor dicho. Busque su Biblia y lea conmigo. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mi apreciado amigo, este capítulo 9 de Daniel es uno de los más importantes en toda la Biblia. La Biblia es toda importante, ¿verdad? Pero hay capítulos que tienen tanto mensaje que darnos, y este capítulo 9 de Daniel es uno de ellos. En este tenemos una de las oraciones clásicas de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña mucho acerca de la oración, y en este capítulo 9 precisamente tenemos una de esas oraciones clásicas. Esta es muy parecida a la enseñada por el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 6. También tenemos una de las mejores revelaciones proféticas de la palabra de Dios. De hecho, a la revelación que hay aquí de las 70 semanas se le ha llamado la espina dorsal de la profecía. Lo revelado en esta profecía y la interpretación que se le dé a su contenido es básico, totalmente básico, para una interpretación correcta de la escritura apocalíptica. Sir Isaac Newton dijo que este capítulo, con las profecías que ha probado a través de los tiempos, es nada más suficiente para probar la veracidad total de la palabra del Señor. Esta es una gran, podríamos decir, frase de este hombre, pero es una realidad. Bueno, encontramos que esta profecía bíblica empezó con un tiempo de oración y lectura de la Biblia por parte del profeta Daniel. Los versos 1 y 2 de ese capítulo 9 nos dicen: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en el libro el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjese, mi amigo, que lo narrado en este capítulo ocurrió en primer lugar en el año 539. Este fue un año de transición política cuando empezó el reino de los medos persas y terminó el reino de los
babilónicos. Daniel en esta ocasión está estudiando a otro profeta, el profeta Jeremías. Recuerde que Jeremías profetizó en los albores de, podríamos decir, la cautividad babilónica. Y Daniel estaba estudiando y orando. Y estaba escudriñando el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 25, versos 11 y 12. Y también en Jeremías 29, el verso 10. Estaba allí Daniel estudiando la palabra de Dios. Y de hecho, quiero decirle que él tenía la mejor biblioteca sobre profecía en la existencia. Y usted también, amigos, si usted tiene la Biblia, usted tiene la mejor biblioteca de profecía que hay hoy en día. Y yo le indico, si usted quiere saber el futuro, no esté yendo al horóscopo, que esto es religión babilónica y lo va a llevar usted por mal camino, ni esté consultando los espiritistas, ni pitonizos, ni ninguno de estos hombres que estudian la astrología, porque estos hombres lo van a llevar a usted al engaño. Si usted quiere estudiar la profecía bíblica que hay en el futuro, mire, consiga su Biblia, léala, estúdiela y ella le va a enseñar el futuro. Si usted no tiene una Biblia, vaya a la librería más cercana, adquiera una, y si no, escríbanos a nosotros y le indicaremos cómo usted puede recibir la mejor biblioteca de profecía que hay en el mundo, y esa era la que tenía Daniel. Bueno, hubo una preparación espiritual también que capacitó a Daniel para la revelación divina en ese momento. Fue de suma importancia el estudio de las Escrituras y también la oración ferviente. Estas dos cosas van cogidas de la mano. Bueno, podemos decir que la cautividad babilónica, si nosotros meditamos, empezó finalmente en el año 606. Ahí empezó la cautividad babilónica, porque fue el primer grupo de cautivos que tomó el rey Nabucodonosor. Daniel se dio cuenta que solo faltaban 3 años para que se cumplieran los 70 años de cautividad babilónica que había hablado el profeta Jeremías en Jeremías 25 y Jeremías 29. ¿Recuerdan? Del 606 a.C. al 539, cuando Daniel está en este momento que estamos estudiando, habían pasado 67 años. Así es que solo faltaban 3 años para los 70 años de cautividad babilónica que el profeta Jeremías había predicho sobre el pueblo de Israel en aquella cautividad. Bueno, vemos a ver los elementos de esa oración. Daniel se dedicó entonces a orar, a buscar a Dios. Y esto es muy importante para usted entender la Biblia, en oración, en meditación. Y esta oración, que como le dije al principio es clásica, tiene ciertos elementos que son esenciales en una oración efectiva, la oración eficaz. En primer lugar, según los versos 2 y 3, esta oración es generada por la palabra de Dios. Qué bonito es orar, uno echando mano de las promesas de la palabra de Dios. Es una oración ferviente también. Daniel oró con ayuno, con cilicio. No fue una oración, la oración eficaz, obrando puede mucho, dice la Biblia. Él oró, fíjese, ya era un viejito de 87 años. Sin embargo, ayunó por 21 días. A veces decimos que no podemos ayunar por esto o lo otro, pero aún un anciano como Daniel estaba orando 21 días para buscar la dirección de Dios, especialmente el entendimiento de la palabra. Daniel en esta oración se identifica con la familia de Dios. Y recuerde la oración de Cristo, el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados. Cuando nosotros oramos, no debe ser egoísta, debemos identificarnos con toda la familia de Dios. Y Daniel hizo eso, él se identificó con el pueblo, y esta se fortalece con la confesión. Quiero decirle que cuando uno ora, una de las primeras cosas que uno tiene que confesar, dice el Señor Jesucristo, que debemos orar, perdona nuestras deudas, que es los pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Daniel pidió perdón a Dios, confesó. De hecho, en el verso 5 y 8, Daniel reconoce que ha pecado. Él se identifica con el pueblo y acepta la responsabilidad. Dice: Señor, nos hemos olvidado de tus sábados, nos hemos olvidado del tiempo de reposo de la tierra, nos hemos olvidado, nos dedicamos a idolatría, a cosas materiales, hemos pecado todos. Daniel reconoce en ese momento que es pecador. De hecho, mucha gente ha dicho que Daniel vivió una vida tan perfecta, tan pura, tan limpia, que si él mismo no dijera que es pecador, tendríamos que pensar si este era un hombre perfecto. Pero no lo era, tenía sus debilidades también como todo ser humano. El único perfecto es Jesucristo, el único hombre que vivió perfectamente. Daniel es un tipo de Cristo. Bueno, él reconoce la disciplina de Dios.
Daniel reconoce que el pueblo está ya cautivo en Babilonia porque Dios lo está disciplinando, según dice el verso 14. Él hace intercesión, la oración debe interceder uno por otros. El pan nuestro, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, no nos deje caer en tentación. La oración parte de intercesión por otras personas, no es solo por uno mismo. Y Daniel nos enseña esto, mi amigo. También él le recuerda a Dios sus promesas, le recuerda a Dios la liberación milagrosa, por ejemplo, de Egipto en el verso 15. Le pide a Dios por la ciudad de Jerusalén, ruega por el templo de Dios y reclama las promesas divinas. Y qué lindo, Dios dice, hacedme recordar. Y qué lindo cuando usted conoce la Biblia y va a orar y dice, Señor, mira, esta es tu promesa, esta es tu palabra. Y usted ora con la palabra de Dios, como oró Daniel en ese momento. Le dijo, Señor, aquí está Jeremías 25, aquí está Jeremías 29. Y esta palabra dice que en 70 años el pueblo será liberado. Hemos pecado. Hemos venido a este castigo y tú nos castigaste con razón, pero ahora ha llegado el tiempo de cumplir la promesa. Y vamos a ver la respuesta de Dios en los versos 20 al 27. Vemos que después de esta oración, basada en la misericordia, basada en la justicia, basada en la soberanía y en el amor divino, el cielo entero fue conmovido. Y nada menos que un ángel de Dios sale para traer la respuesta, según usted ve en los versos 20 al 23. El ángel le revela a Daniel que hay 6 bendiciones, según el verso 24, para el pueblo de Israel. Dice el verso 24, que es un verso muy interesante, este estudio. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, esa es la número 1, poner fin al pecado, número 2, expiar la iniquidad, número 3, traer la justicia perdurable, la 4, sellar la visión profética, 5, y ungir al santo de los santos. Así es que vemos que el ángel le dice a Daniel que hay bendiciones para el pueblo del Señor. Y bueno, después de esa oración poderosa, el ángel entonces aparece para revelarle a Daniel lo que Daniel estaba buscando en oración. ¿Qué estaba buscando Daniel en oración? Después de confesar todo aquel pecado del pueblo, él estaba escudriñando en la Biblia a ver qué pasaría sobre la historia del pueblo de Israel. Ya Dios le había revelado en el capítulo 2 qué iba a pasar con la historia de los pueblos gentiles. En el capítulo 7 le revela qué iba a pasar con los pueblos gentiles. En el capítulo 8 también ahora Daniel pide a Dios que le revelara qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Y Dios le revela que para el pueblo de Israel hay 70 semanas dispuestas en su futuro. Y es muy interesante. El mensaje, mi amigo, de Gabriel, este ángel mensajero, concerniente a las 70 semanas, es una profecía maravillosa acerca del futuro de Israel. Esta cubre el tiempo desde el fin de la cautividad babilónica hasta el fin de los tiempos de los gentiles y la libertad de los israelitas que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Para interpretar el tiempo de las 70 semanas, tenemos que comprender que la profecía en este particular se refiere a semanas de años, o sea, una semana es igual a 7 años, si usted quiere entender bien esto. Este principio de que una semana es igual a 7 años está establecido en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 14, verso 34, y en Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Ahora, el ángel Gabriel le explica las 70 semanas, y dice que estas 70 semanas son equivalentes a 490 años y están divididos en 3 periodos. Muy, pero muy interesante. Así es que el primer periodo es de 7 semanas. Y este periodo cubre 49 años, según el verso 25, que nos dice así. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así es que estas semanas se van a dividir en 3 periodos. En primer lugar, el primer periodo, que es de 7 semanas o 49 años, se daría un decreto, según el verso 25. Se iba a dar un decreto para dar comienzo a ese primer periodo de las primeras 7 semanas. El decreto que se iba a dar permitiría a los judíos restaurar a Jerusalén. Ese decreto. Se edificaría en particular la plaza y el muro, con ese decreto que se iba a dar. Ahora, el tiempo de edificar a Jerusalén y a la plaza y al muro sería muy difícil. El decreto lo dio Artajerjes en el mes de Nisan, que es abril, en el año 445 a.C. Así que la ciudad de Jerusalén, según los historiadores, según la Biblia también nos enseña,
y los muros fueron reedificados exactamente en 49 años después que se dio aquella orden. La celebración de la terminación de los muros se llevó a cabo en el año 396 antes de Cristo. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Es interesante saber que en este mismo año, en el 396 antes de Cristo, se terminó de escribir el canon del Antiguo Testamento también. Bueno, así es que los primeros 7 años, que es equivalente a 49 años, empiezan en el 445, cuando Artajerjes da la orden de reedificar a Jerusalén, y termina en el 396, cuando la ciudad de Jerusalén se termina de reedificar con los muros. Ahora, el segundo periodo es de 62 semanas, si usted lo multiplica por 7, son 434 años, y esto nos lo enseña el verso 26. Ahora, este periodo, según el profeta, y el ángel explicó, terminaría con la presentación del Mesías a la nación. Si se suman las primeras semanas, o sea, 49 años, y las otras 62 semanas, 434 años, el resultado será 483 años. Y qué precioso es que la historia comprueba que transcurrieron exactamente 483 años desde la fecha del mandato para reedificar a Jerusalén en el 445 a.C. hasta la fecha de la presentación del Mesías a Israel. Así es que usted ve lo exacto, para el año 32 después de Cristo es cuando terminan los 483 años, y ese es el tiempo cuando Cristo fue presentado a Israel como Mesías en la entrada triunfal. Así es que después de terminar esa semana de las 62, y ya eran 69, la profecía nos indica algunos de los acontecimientos que iban a ocurrir. Por ejemplo, después de que hubieran las 69 semanas, el Mesías sería crucificado o muerto, según nos enseña el verso 26. La ciudad de Jerusalén y el templo también serían destruidos otra vez, nos enseña el verso 26. Esto ocurrió, mi amigo, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito conquistó a Jerusalén, la ciudad amada, destruyó el templo y destruyó la ciudad y sus muros. También nos enseña aquí la profecía que iban a haber devastaciones sobre la tierra, y no ha habido ni un año de paz después que crucificaron al Señor Jesucristo. La humanidad entera no ha disfrutado hasta la actualidad de un solo año de paz. Ahora, el tercer periodo de aquella profecía es una semana o 7 años. Esta semana comenzará cuando Israel firme un tratado de paz de 7 años con el anticristo, según nos enseña la Biblia en Revelación capítulo 13. Así que vemos que la primera mitad de la semana, esta última, los 3 años y medio, primero, el anticristo le dará protección a los judíos, hermanos. Y en la segunda parte de la semana, los últimos 3 años y medio, el anticristo traerá persecución sobre los judíos. Así es que esta última semana, que está por cumplirse, se va a dividir en 3 años y medio y en 3 años y medio más. Los 3 primeros años y medio, el anticristo protege a los judíos, y por eso los judíos hacen un pacto con él, y hasta lo reciben como su Mesías. Y en los últimos 3 años y medio, el anticristo rompe aquel pacto y persigue a los judíos. Esta terminará, mi amigo, con la aparición en gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida. Así terminará la última semana que está todavía por cumplirse. Quiero decirle que es muy interesante, ¿verdad? Que usted vea que habían 70 semanas para el pueblo de Israel. Dios ha bregado con Israel en esta forma a través de los tiempos, en 490 años. Por ejemplo, desde Abraham hasta el Éxodo hay 490 años. Desde el Éxodo hasta que se edificó el templo de Salomón hay 490 años. Desde que se edificó el templo de Salomón hasta que los judíos volvieron a su tierra después de la cautividad hay 490 años. Y desde que los judíos volvieron de la cautividad en el año 445 hasta que Cristo regresa en su segunda venida, también hay 490 años. Mis amigos y hermanos, el propósito de Dios durante el cumplimiento profético de las 70 semanas lo podemos ver claramente en la palabra del Señor misma. En primer lugar, el verso 24 nos dice que se terminará la prevaricación. Dice, se terminará la prevaricación. Se pondrá fin al pecado individual de los hombres. Se expiará la iniquidad o habrá una reconciliación por ofrenda. Y quiero decirle que estas 3 partes
de esta profecía se cumplieron con la primera venida de Cristo. Él pudo terminar la prevaricación, le puso fin al pecado con su sangre en la cruz del Calvario, y dice, y expiar la iniquidad con su ofrenda de su propio cuerpo. Cristo trajo expiación al pecado de la humanidad. Ahora, la segunda parte de esta profecía, quiero decirle, la segunda parte de estas bendiciones todavía no se han cumplido. Dice el verso 24, traerá justicia perdurable. Esto no ha ocurrido todavía. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo desciende en su segunda venida, que tendremos el reino de Dios y su justicia sobre toda la tierra, y entonces el pueblo de Israel tendrá paz, la tierra tendrá paz, pero esta parte se cumplirá en la segunda venida del Señor. Lo segundo, en la segunda venida, sellar o cumplir la profecía, como nos dice aquí. Esto también ocurrirá cuando el Señor venga, se sella la profecía, se cumple ya toda la palabra profética. En el milenio no necesitaremos la profecía, pero hasta tanto sí necesitamos entenderla. Se ungirá al santo de los santos, o sea, se ungirá a Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, literalmente sobre la tierra, y Él establecerá el reino milenario. Mi amigo, los tres primeros puntos de esta profecía y promesa fueron cumplidos, recuerde, en la primera venida de Cristo. Y los tres finales serán cumplidos en su segunda venida. Así es que el cumplimiento profético sobre el pueblo de Israel lo vemos muy pero muy revelado aquí en la palabra de Dios. Estas 70 semanas son muy pero muy importantes en el plan profético de la Biblia. Y de hecho se le llama, recuerde, la espina dorsal de la profecía bíblica. Y para usted entender bien el plan de Dios para con el pueblo de Israel y aún el plan de Dios para con las naciones gentiles, es importante que usted entienda bien esta profecía de las 70 semanas. Recuerde, repasando, Dios ha bregado con el pueblo de Israel en periodos de 490 años. Desde que Abraham hasta el Éxodo hay 490 años. Ahora, hay algo interesante, que es cuando el pueblo de Israel está en desobediencia y está fuera del orden divino, el reloj profético de Dios se detiene. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham con su hijo Ismael, que cometió este hecho Abraham? 15 años. Entonces, de hecho, desde Abraham hasta el Éxodo hay 505 años, pero hay que quitarle los 15 años cuando Abraham estuvo fuera del plan divino, entonces hay 490 años exactos. Desde el tiempo del Éxodo hasta el tiempo del templo de Salomón, usted tiene que quitar 131 años, que fue aquel tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo fuera del orden divino y era atormentado por jueces que los dominaban. Entonces, desde el templo de Salomón hasta el tiempo cuando ellos salen de nuevo para restaurar la tierra en el 445, también hay 70 años que usted tiene que descontar. De hecho, fueron 560 años desde el tiempo de Salomón, del templo se dedicó, hasta que los judíos hubieron 560 años. Usted tiene que quitarle 70, que ellos estuvieron cautivos en Babilonia y Dios no estuvo bregando con ellos. Ahora, ¿qué sucede? Estas 62 semanas, las primeras 69 semanas llevan uno hasta el Mesías. Recuerde, las primeras 7 semanas, 49 años, desde que salió el edicto del rey Ciro en el 445 hasta el 396, ahí tenemos las primeras 7 semanas, 49 años. Ahora, después vienen 62 semanas más, que son 434 años. Y esto nos lleva hasta cuando Cristo vino y fue presentado al pueblo de Israel, que ocurrió en el año 32 después de Cristo. Ese fue el día de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Fue presentado como el Mesías. Ahora, cuando el pueblo judío, ¿verdad?, mató a su Mesías, el reloj profético de Dios se paró. Israel entonces, Dios llamó entonces a la iglesia, hizo un paréntesis con Israel y Dios empezó a bregar con la iglesia. Dios está bregando actualmente con la iglesia. Israel está ahora mismo en desobediencia y todavía el plan profético de Dios no ha empezado a correr de nuevo. ¿Cuándo va a empezar la última semana? Que es lo único que falta. Ya pasaron 69 semanas hasta que Cristo vino y se presentó al pueblo de Israel. Ahora, cuando Israel firme un pacto con el anticristo, y esto ocurrirá próximamente, cuando Israel firme un pacto de 7 años con el anticristo le va a garantizar paz a Israel, y los judíos hoy en día desean la paz más que ninguna cosa. Ese país ha estado por 41 años ya en guerra, en batallas, y el pueblo de Israel desea la paz. Bueno, cuando venga el anticristo, recuerde, va a ser un hombre muy sagaz y con paz va a destruir a muchos. Y aún el pueblo judío va a ser engañado por el anticristo al comienzo.
Van a creer que ese es su Mesías porque le ha dado protección, va a ser un hombre sabio, la economía del mundo va a prosperar, toda la tierra va a creer que, estamos en una fiesta continua, pero ese anticristo a los 3 años y medio violará el pacto y entonces en vez de proteger al pueblo de Israel lo va a perseguir terriblemente. Pero ya cuando estén terminando los 3 años y medio finales de esa última semana, entonces Cristo desciende para poner fin al reinado del anticristo y establecer el milenio en esta tierra, gobernando con el pueblo de Israel y también con la iglesia que ya ha sido raptada y descenderá con Cristo a la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Amigo, ¿tiene usted esta promesa en su corazón? ¿Conoce usted estas cosas preciosas que el plan de Dios está desarrollando tan exactamente en nuestro día, que Cristo está por venir? Si usted no ha hecho preparación, yo le invito para que ahora mismo usted entregue su vida a Cristo y le rinda su ser. Señor, yo te presento esta vida, Señor amado, que en este momento está escuchando este mensaje. Yo te pido que Él pueda, Señor amado, aceptarle y venir y aceptar al Mesías que pronto regresa a esta tierra. Señor, abre los entendimientos de mis hermanos en la iglesia, en el pueblo de Dios, para ver el momento profético que estamos viviendo y podamos hacer preparativos, Señor, para el retorno de Cristo a la tierra. Tengamos nuestras vidas listas para cuando Él venga irnos con Él.